Hoy se rapa cualquiera, la Brujita Verón, Jorge Sampaoli, Guillermo Novelis, el cantante de La Mosca, Guillermo López, el ex notero de CQC, Ronnie Arias, pero en aquel tiempo no, era una costumbre rara, infrecuente. Tal vez por eso, por su pelada lustrosa, Kojak, interpretado por el actor Telly Savalas, fue el policía más famoso de la televisión. La serie, emitida por la CBS de 1973 a 1978, contaba la historia de un detective, el teniente Theo Kojak, para ser más precisos, que combatía el crimen en Nueva York, en la zona del Bajo Manhattan, entre rascacielos, taxis amarillos y techos de basura. El protagonista, que para camuflarse se ponía anteojos oscuros, un sobretodo y un sombrero al mejor estilo Inspector Gadget, se destacaba por su tenacidad y su rudeza, y si a veces tenía que utilizar métodos poco convencionales que rozaban la ilegalidad, lo hacía. En el capítulo 1, al depósito de cadáveres, por ejemplo, Kojak le dice a uno de sus asistentes: ponte el abrigo que vamos a pescar a alguien, por el brazo o por la pierna, por el cuello. Los procedimientos de Kojak eran similares. Llegaba a la escena del crimen, interrogaba a los sospechosos y, luego de descartar pistas falsas, conseguía atrapar al que había cometido el delito. Para comunicarse usaba teléfonos de línea o handys del tamaño de un ladrillo. Otra de las características más recordadas del pelado, que estaba en el 90% de las escenas del programa, era que cuando se ponía nervioso chupaba un chupetín bolita similar al que solía usar el loco Bielsa. La historia de la famosa golosina de Kojak es así. Al principio el teniente fumaba mucho, pero como se empezaba a extender entre los televidentes el sentimiento antitabaco, los guionistas de la serie decidieron que, en lugar de lanzar humo, el personaje calmara su ansiedad con un chupetín. Fue un golazo, una idea que se convirtió, como se dice, en una marca registrada. En Chile, donde la serie también tenía muy buenas cifras de rating, la fábrica de golosinas Calaf le puso a sus chupetines un nombre similar al del personaje de Savalas, Gojak. Canchero, langa, siempre dispuesto a seducir a alguna señorita, Kojak también se destacaba por su frase: ¿quién te ama, bebé? Hijo de inmigrantes griegos, Telly Savalas nació el 21 de enero de 1922 en Nueva York, y su nombre en realidad era Aristóteles, un homenaje al padre de la filosofía occidental, claro. Al principio, cuando empezó a cursar el secundario en la escuela Sewangaka de Nueva York, Telly solo sabía hablar el griego, pero aprendió rápidamente el inglés y no tuvo problemas en recibirse. Luego de eso trabajó como socorrista, uno de los peores recuerdos del actor, algo que me marcó para toda la vida, solía decir. Fue cuando no logró rescatar a un hombre que murió ahogado. Con el tiempo, Savalas formó parte del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. A los 30 años empezó a trabajar en radio en un ciclo de entrevistas y llegó a la televisión. Antes de convertirse en la gran figura de Kojak, y con un timbre de voz muy característico, tal como lo definían los especialistas, Zavala trabajó en otras series de televisión muy recordadas como Los Intocables, donde hacía el papel de un gángster, y en El Fugitivo, en el que se ponía en la piel de Políček, el dueño de un hotel. La serie Kojak deriva de la película Los crímenes de Marcus Nelson, que había sido escrita por el prestigioso guionista Avi Mann, basándose en hechos reales. Para el papel del detective también se había pensado en Marlon Brando, pero al final fue para el pelado. La carrera en cine de Telly también fue muy extensa. Savalas integró el elenco de unas 60 películas. Entre otras producciones, formó parte de la historia más grande jamás contada, en la que interpretó a Poncio Pilatos y los 12 del patíbulo. Para el personaje de Pilatos también se había rapado. Papá no quería que su corte de pelo fuera algo traumático para nosotros, contó su hija Candace Zavala. La calva lo hacía parecer más joven, agregó otra de sus herederas, Cristina, y a nosotras nos gustaba acariciarle la cabeza, era muy divertido verlo afeitarse cada mañana. Lynn Savalas, la segunda esposa de Telly, también contó que el actor le gustaba irse caracterizado de algún personaje de los sets de filmación. Llegaba a casa y, así como estaba, con alguna túnica roja, si hacía de romano, se sentaba en el sillón y se ponía a hablar por teléfono. Telly les tenía miedo a los aviones, por eso, si había que hacer un viaje largo, se subía a un tren o a un barco. Por diferentes compromisos laborales vinculados con la industria del cine, durante un tiempo se instaló en Europa, en Londres. Desarrolló su afición por el casino. Era capaz de apostar su casa, su familia y hasta el perro, recordó uno de sus mejores amigos. Algunas personas se ponen muy nerviosos al perder mucho dinero, pero Telly no, siempre se lo veía muy equilibrado. Telly tenía una presencia similar a la de Frank Sinatra. Entraba a un lugar y todos se daban vuelta para mirarlo. Contó otro de sus laderos y agregó: su droga favorita eran las mujeres. Telly no se daba cuenta de la fama que tenía. Una noche fuimos al Yankee Stadium a ver la pelea entre Muhammad Ali y Ken Norton. La gente lo vio y se enloqueció. Empezaron a golpear la limusina y a gritar: Kojak, Kojak, detalló.
Con una vida sentimental inmensa y gran fama de seductor empedernido, el actor se casó 3 veces y en total tuvo 6 hijos. Justo un día después de cumplir 72 años, el 21 de enero de 1994, Savalas murió en California por un cáncer de próstata. En Kojak, a Telly lo acompañaban entre otros su jefe, el capitán Frank McNeil, interpretado por Dan Fraser. En su equipo de trabajo se destacaban los detectives Bobby Crocker, Kevin Dobson, Stavros, interpretado por el hermano de Telly Savalas, George Savalas, Zach Stein, Mark Russell y Rizzo, Vince Conti. En 2005 la serie tuvo una remake. El papel de Kojak quedó a cargo de Vin Rames, que mantuvo la pelada, los chupetines y la frase "¿Quién te ama, baby?", pero fue un fracaso y duró solo una temporada.